El tema, hermanos, que vamos a estar compartiendo el día de hoy es temor a la muerte. ¿Quién le tiene temor a la muerte? Levante su mano. Creo que todos, ¿verdad que sí? Temor a la muerte. Eclesiastés 3, 1 y 2, dice así la palabra de Dios, todos juntos, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Versículo 2, la primera y segunda parte: tiempo de nacer, ¿y tiempo de qué? Y tiempo de morir. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu palabra hablando a cada vida, Señor, a cada corazón presente hoy aquí, Señor, y que sea tu Espíritu Santo tratando, Señor, con ese corazón para hacer, Señor, lo que es agradable para ti. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. ¿Quién conoce a Damar Hamlin del fútbol americano? Un defensor. Este joven del fútbol americano de aquí, de Estados Unidos, de Buffalo Hills, fue llevado en ambulancia a un hospital. Fue trasladado, hermanos, porque mientras jugaba se puso crítico y estaba en contra de los Cincinnati Bengals. Hamlin recibió un impacto de otro de sus oponentes, T. Higgins, pero él se levanta. Donde él se levanta, enseguida se desploma. Y creo que eso ya es algo muy común en los deportes y en la televisión. ¿Y qué sucedió mientras él se desploma? Sufre un paro cardíaco. Y créanme, hermanos, que hoy en estos días la muerte, como decimos, anda muy cerquita. ¿Sí o no? Cuando escuchamos de un vecino, de un familiar o de alguna persona que conocemos, la muerte anda muy cerquita. ¿No es así? Si usted en esos tiempos de que pasó el COVID, una persona casi de cada calle de aquí de esta ciudad falleció. ¿Sí o no? Te pongas a pensar en la calle 1, tal vez se le vino a alguien en mente. Pero sabe que hoy en estos días sí, la muerte puede estar muy cerca, pero sobre todo, ¿sabe con quiénes? Aparte de los ancianos, los jóvenes, tristemente, porque en muchos casos, no en todos los casos, ha sido provocada tristemente. De marzo 2021 a marzo 2022, más de 769 atletas colapsaron mientras estaban en deporte. ¿Sí escuchó el número o no? 769. Muy raro, ¿no es así? Y esto fue revelada por One American News Network, OAN, que también encontró la edad promedio de estos atletas que sufrieron un paro cardíaco. ¿Sabe de qué edad? 23 años la edad promedio de estos muchachos. ¿Y sabe qué fue lo que dijeron los noticieros? El aumento de paro cardíacos y otros problemas cardíacos entre los atletas coincide con el lanzamiento de la... Lo hice para que se despertaran también. Lo están reconociendo. Así que, hermanos, ahora, ¿conoce usted? Bueno, estas cosas casi usted no lo verá en las noticias regulares, esto que acabo de mencionar o que estas noticias están diciendo, pero ¿conoce usted a una persona de 23 años que haya tenido ataques de corazón antes? ¿Es algo común o no es común? No sé en su mundo, pero en mi mundo no es común. Amén. No es común esto. Así que, hermanos, fíjese nomás, cerca de 800 atletas, gente joven, en forma, al 100, en la flor, o como dice ese dicho, no, la flor de la vida, ¿no es así? Cayendo en el campo, y ellos, ¿cómo lo llaman? Muerte cardíaca súbita en deportistas. Todos tenemos fobias en la vida, ¿no es así? Como con la salud, o en las finanzas, o el fracaso, el envejecimiento, la soledad, el rechazo, echarlo todo a perder. Tenemos miedo a hablar en público, a volar, a ahogarnos. Usted tiene pavor de cuando se mete en la playa de ahogarse y una desesperación. ¿Quién le tiene miedo a las serpientes? A las arañas, a los alacranes. Pero ¿sabe qué? Yo creo que entre toda la lista que podamos tener, la primera, creo yo en lo personal, la muerte. ¿Sí o no? La muerte. Como dicen los mexicanos,
toco madera, no sé qué me vaya a pasar, ¿sí o no? ¿Y sabe qué? Yo creo que la mayoría, sobre todo mexicanos, no deseamos o no queremos hablar del tema, y como ley, ¿sabe qué? No hablamos de la muerte. Si acaso hablamos de la muerte, hablamos solamente el 2 de noviembre, ¿sí o no? Y no es tanto en sí de la muerte, pero fuera de eso nadie habla de ella, aun cuando la muerte es parte, hermanos, del ciclo de la vida del ser humano. Nos resulta muy difícil hablar de ella, ¿sí o no? A tal grado que la disfrazamos con otras palabras, ¿no es así? Y es muy común escucharlo: ya partió, pasó a mejor vida, duerme, ya no está, se fue con el Señor, se nos adelantó o se convirtió en un ángel de Dios. Pero en realidad, ¿qué es lo que tratamos de decir? No queremos hablar de la muerte. Esa es la realidad. Y si no me cree, evadimos hablar de ella, por lo cual, ¿sabe qué? No nos preparamos en lo físico. ¿Y sabe qué es lo que sucede a consecuencia de esto? Que dejamos a los familiares que se encarguen de nuestros, ¿qué? Funerarias, o de nuestro, lo que tiene que ver con la funeraria. ¿No es así? Al momento de fallecer. Y desde ahorita yo le digo, quiero decirle que compre su paquete familiar. Si usted es joven, cómprelo ahorita. Si no lo usa, gloria a Dios, pero lo termina de pagar y listo. Yo hace como 20 años que ya lo pagué. Espero no usarlo, espero irme en el rapto, Dios quiera, ¿verdad? Y si no, bueno, de perdido no le voy a dejar una carga total a mis hijos. De perdido una parte, ¿no es así? Hágalo, es una inversión que usted va a hacer, hermanos. Y a mí me admiró lo que dijo Maribel Guardia en los noticieros referente a la partida de su hijo. ¿Sí lo recuerdan? Hace unos días, su hijo Julián Figueroa, 27 años, el 9 de abril, hermanos. Fíjese lo que dijo ella, lo que mismo dijo Job: Dios dio, Dios me lo quitó. Y ella empieza a hablar sobre ese tema, y al final, cuando ella cierra, o al terminar la entrevista que estaba haciendo, dice: son los hijos quienes deben de sepultar a sus padres, y no los padres a los hijos. ¿Sí o no? Es una realidad, hermanos. Nadie está preparado, hermanos, para aceptar una pérdida. Por esa razón no queremos hablar del tema, y por otras razones también. Y aparte también en ello, yo creo que es importante prepararnos sobre los servicios fúnebres. Si usted se prepara algo, no, hombre, es que si ya preparo yo mis servicios fúnebres, es que ya estoy adelantando mi muerte. Es como dicen los jóvenes en inglés: la estoy haciendo jinx. No es verdad, no es cierto. Usted está siendo sabio al preparar y al manejar bien sus finanzas, y al preparar también el estado emocional y espiritual de sus hijos. Ahora, ¿por qué la rechazamos y la negamos tanto, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque no fuimos creados para morir. Por eso no queremos hablar de ella, por eso no la aceptamos. Aun cuando un ser querido pensamos: anda por ahí, de repente espero la llamada, de repente quiero desear que entre por la puerta. No fuimos creados para morir. Por esa razón no queremos hablar de la muerte. Y tanto la respetamos que me gustó lo que dijo Mario Alberto Cardillo, un tanatólogo. Dijo: de los seres vivos, el ser humano es el único que entierra a sus muertos. Tanto respeto le tenemos, ¿no es así? Así que Woody Allen, en una cita muy famosa, dijo: no tengo miedo de la muerte, simplemente no quiero estar ahí cuando suceda. Pues es lo mismo, porque a nadie nos gusta, hermanos, pero el miedo a la muerte es lo que nos hace humanos. ¿Cuáles son las características de Dios? Pues es eterno, no se muere. ¿Y otra, pastor? No duerme, y tampoco se puede morir. Y otras muchas características. Como seres humanos nos morimos. Es algo triste, hermanos, pero todos le tenemos miedo a la muerte. La muerte física es cuando el cuerpo deja de funcionar. El diccionario dice fin de la vida, o cuando nuestros órganos vitales dejan de trabajar. O sea, queda un difunto, queda un cadáver. ¿Sabe qué los médicos dicen? Cuando es o cesa el corazón y no existe una actividad cerebral. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo, hermanos, está compuesto de 3 partes. Dice en primera a los Tesalonicenses 5:23: y todo vuestro ser, y habla de 3 cosas: espíritu, alma y cuerpo,
Así que nosotros como seres humanos somos seres tripartitos, con cuerpo, con alma y con espíritu. Al momento, hermanos, de la muerte, el alma y el espíritu, ¿qué es lo que sucede? Dejan el cuerpo. ¿Y el cuerpo a dónde se va? Se va a la tumba, ¿verdad que sí? Polvo eres y al polvo volverás. Así que el cuerpo es material, pero el alma y el espíritu son inmateriales. Así que si usted ya nació sobre la tierra, usted ya nunca va a morir. Morirá físicamente, pero no espiritualmente. ¿Por qué Dios nos hizo de esta manera? Primero, hermanos, con su cuerpo nos hizo, ¿para qué? Para tener comunicación con el mundo. En segundo lugar, con el espíritu, el hombre es capaz de tener conciencia de Dios. Y con el alma, o sea, que es yo, lo que usted ve, lo que está usted sintiendo, con el alma es capaz de tener conciencia de sí mismo. Por eso cuando alguien me pega, pues me duele. Que alguien me ofenda, pues me siento lastimado. Pero un difunto no siente nada, porque no es el cuerpo lo que siente, es el alma, porque está conectada con el cuerpo. Pero hay dos tipos, hermanos, de fobias cuando hablamos de la muerte. La primera es la tanatofobia, que es miedo a la propia muerte o muerte nuestra. Y otra es la necrofobia, que es temor a todo aquello que esté relacionado con la muerte, cementerios, cadáveres, calaveras, funerales, ataúdes, que es muy diferente. Hay personas que le tienen miedo a tal cosa o a la misma muerte, pero creo que la mayoría de la gente más le tenemos miedo a la tanatofobia. Yo recuerdo cuando era niño, iba de mi casa a la casa de tía Lupe en bicicleta y ahí en el medio estaba el panteón. Iba solo, en pleno día el solazo, y donde esa parte que yo pasaba el panteón con la bicicleta, no hombre, le daba todo lo que daba. ¿Por qué? Porque me daba miedo a los panteones. Y lo solo dije, no se vaya a levantar alguien. Me imaginaba que venía corriendo detrás de mí, me agarraba de la llanta y me detenía, ¿verdad? Pero un niño, ¿verdad? No pensaba. Como dicen, los cementerios son los lugares más seguros, ¿verdad? Pero bueno, la tanatofobia, hermanos, es el temor a la muerte y ella aterra a las personas. El 68% de los habitantes de aquí de Estados Unidos le tienen miedo a la muerte. Levante su mano si le tienen miedo a la muerte. Casi todos, ¿verdad? En el lenguaje griego, la palabra thanatos se refiere a muerte. Y phobos, ¿qué es? Fobia, miedo, ¿no es así? Así que por lo tanto, hermanos, lo que es tanatofobia se traduce miedo a la muerte. Y tanto respeto le tenemos, sobre todo los mexicanos. ¿Cómo están los panteones de los mexicanos? Usted ve a los de los americanos y otros, muy apenas la cruz. Oiga, pero usted vaya a los mexicanos, ¿cómo está? Usted, sobre todo aquí en General Bravo, oiga, son castillos. Vaya aquí a La Ceja, Nuevo León, oiga, ¿es el panteón o es una casa? Oiga, tamaña casota. Mejores que las que he visto en ciertos lugares aquí en el Valle de Texas, hermanos. Pero construimos castillos, que si usted pasa por ahí, usted ve las cruces, aparte en los caminos. ¿Por qué? Porque le tenemos respeto a la muerte. ¿No es así? No soy profeta, pero ¿sabe qué? Las estadísticas dicen que uno de cada uno va a morir. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Que todos nos vamos a morir. La mayoría de las personas, hermanos, prefieren no pensar en la muerte, ni mucho menos planificarla. Como dijo un señor aquí de la calle 3, mire, si no me entierran les apesto a la ciudad. Pero ¿sabe qué? Todos vamos a morir. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es la única diferencia? Bueno, hay varias diferencias, sobre todo razonamiento de nosotros y los animales. Es de eso, que nosotros sabemos que nos vamos a morir. ¿Y sabe qué? Dijo Shakespeare, somos comida para gusanos. ¿Verdad que sí? De este lado de la muerte, o antes de la muerte, yo creo que hay cosas también que provocan miedo en nosotros. Pueden ser muchas cosas. Una de ellas, hermanos, es la edad. ¿Sí o no? Uno pensaría que entre más envejece uno, pues más miedo le tengo a la muerte. Pero ¿sabe qué? No es la realidad. Son los millennials los que le tienen más miedo a la muerte, los jóvenes. Aunque se muestren valientes y que son bien personas que vamos a arriesgarnos, le tienen miedo a la muerte, sobre todo los de 20 años. También, ¿por qué razón? O de este lado de la muerte, ¿qué provoca que tengamos miedo? Aparte de la edad, un trauma.
han experimentado ciertas personas un evento traumático en la vida que pueden tener tanto miedo de que yo no me quiero morir. Otra cosa también es padres cercanos a la muerte. Por su edad tal vez, por cierta enfermedad, les da un temor de que sean abandonados por sus padres. Y esto causa pensar aún en la muerte también. Otra cosa también, problemas de salud, que nos da fobia, que no nos hacemos los exámenes médicos o no vamos a ver al médico, pues no, es que me va a decir esto y el otro y me voy a traumar más y prefiero no ir, y de repente nomás le dio un ataque y se murió. Otra es preocupación por dejar a los seres queridos. Esa razón también nos provoca a que le tengamos miedo a la muerte con aquellas personas que amamos. Cuando estos miedos, hermanos, persisten e interfieren con la vida nuestra y la actividad en sí o la manipula de cierta manera, se define como tanatofobia. Así como hay cosas que provocan miedo en la muerte mientras vivimos, también hay cosas que provocan, que nos da miedo después de la muerte. Antes de la muerte puede ser esto, que la edad, o porque un familiar está enfermo, o por ciertas cosas o problemas de salud. Pero ¿sabe qué? Hay cosas también que provocan a que yo le tenga miedo a la muerte, que al final las cosas de esta vida las vamos a superar y al final no pasa nada. Tal vez me deprima, me ponga triste, me ponga a llorar y al final se acabó. Pero ¿sabe qué? Hay otras en las cuales provocan ciertas cosas en las personas que, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? En primer lugar, ¿sabe cuál es? Temor a lo desconocido. O sea, piense usted en una línea que usted diga, a lo mejor me voy a morir en 10 o 20 años. Y en esa línea de que aquí está la vida y de aquí para acá está la eternidad. De aquí a acá, no, de aquí a acá, pues que la edad, que mis papás son ancianos o que la salud, ok, al final eso pasa, pero de aquí, de esta línea, cuando tú mueras, hacia adelante. ¿Por qué provoca miedo en las personas? Primero, hermanos, temor a lo desconocido. Dice Job capítulo 28, versículo 7, dice: senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. O sea, hay cosas que no hemos visto, y como no lo hemos visto, nos da temor a lo desconocido. Ahora, ¿cómo se llama temor a lo desconocido? Neofobia. Ni entiendo la palabra, pero es lo que significa. Pero ¿sabe qué, hermanos? Muchos no tienen duda que hay vida después de la muerte. ¿Usted cree que hay vida después de la muerte, sí o no? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí creemos eso. Hay personas, no, yo soy ateo, yo no creo eso. Yo creo que cuando tú te mueres todo se acaba y todo se vuelve negro. Quisiéramos, pero no es así. ¿Qué pasa en la transición entre esta vida y la siguiente? ¿Qué es lo que sucede? Si usted quiere darse una idea, como así vaya a Lucas capítulo 16, y ahí Jesús muestra una historia del rico y Lázaro, ¿sí o no? Piense lo interesante, que al rico no se dice quién haya venido por él. Pero de Lázaro, ¿qué dice? ¿Y los ángeles vinieron por él? Pero del rico no se dice nada, simplemente apareció ¿dónde? En el infierno. ¿Qué pasa en esa transición, en esta vida y la siguiente? Hay personas que no, pues una luz blanca por aquí, o Jesús viene en persona por ti, o apareces en tal lugar. Yo no le puedo decir eso, pero lo que sí dice Lucas 16, ahí está bien claro. Pero ¿qué pasa en esa transición? ¿O ¿Qué me va a pasar, pastor, cuando yo me muera? ¿O voy a sufrir o voy a ser feliz? ¿Voy a ser condenado o voy a ser salvado? ¿Cómo se va a ver ese lugar donde vamos a ir? ¿Voy a sentir, voy a ver, voy a oír? ¿Me voy a encontrar con mis seres queridos que tal vez ya hace tiempo atrás que murieron? Y son preguntas que a veces podemos hacernos. ¿Por qué le tenemos miedo a lo desconocido? Porque las personas, o la mayoría de las personas, saben que no hay una forma de adivinar totalmente cuál será el resultado de lo que pueda ocurrir después de la muerte. Porque hay personas en las que están pensando, yo soy cristiano porque vengo a la iglesia. Usted se va a ir al infierno, en realidad. ¿Pero cómo, pastor? Porque venir a la iglesia no le va a salvar a nadie. Venir a la iglesia no le va a llevar al cielo. Venir a la iglesia es el resultado de ser salvo. Se va a ir al cielo porque es salvo. Amén.
Así que yo creo que todo esto nos da ansiedad a lo desconocido, la incertidumbre, lo anónimo o lo nuevo o lo oscuro, lo que nunca he visto, pues me da miedo. Y el cerebro humano, Dios, somos seres inteligentes, hermanos. El cerebro humano, cuando se trata de algo desconocido, ¿sabe qué es lo que hace el cerebro? Sin que usted lo piense, usted lo hace. ¿Y sabe qué es lo que hace? Al no encontrar nada como, yo nunca he venido aquí, nunca he hablado esto, nunca he hecho esto, el cerebro está trabajando mientras en ese proceso, y al no encontrar ninguna información previa, se califica, ¿sabe cómo? Amenazante, como, hey, párate, tranquilo. Y genera esa sensación de temor. ¿Para qué? Para que actuemos con precaución, con cautela y con sabiduría. Es, por ejemplo, ¿quién le tiene miedo a la oscuridad? No quiero entrar ahí, ¿verdad? Nos da miedo, y por esa razón evitamos que entrar a la oscuridad, y por eso el cerebro empieza, ¿qué voy a hacer? Pues búscate un foco, busca esto. ¿Me entiende cómo es que el cerebro reacciona? También es similar como al mar. Yo le tengo pavor al mar, pero es mi lugar favorito. ¿Sabe usted? ¿Por qué razón? Porque no sé nadar. Me meto al agua y que me llegue aquí a la barriga el agua y es todo, pero no más, ¿verdad? De ahí para allá entro en pánico y corre, ¿verdad? Entonces es como ir a mar abierto. Imagínense que usted va en un barco y que lo agarren como a Jonás y que lo avienten al agua. Oiga, es un pavor a lo desconocido. ¿Qué va a pasar? En esto es como dice lo mismo. Y Dios provoca esto, hermanos, por muchas razones. Y una de ellas es, si supiéramos, escuche eso, si supiéramos con seguridad de que no existe la muerte, ¿sabe qué haríamos? Pondríamos en riesgo nuestra vida. En realidad, Dios es muy sabio y nos pone límites, pero también provoca esto, ¿sabe para qué? Para que te asegures de que tienes a Cristo en tu corazón. Esa es la realidad. Y para que te asegures a dónde vas a ir. Si no tienes paz en tu corazón, pídele a Dios que no te mueras, ¿verdad? Pídele a Dios que no te mueras. Pero para nosotros los cristianos, lo que sucede después de la muerte, hermanos, no es algo desconocido. Para nosotros es conocido. ¿Por qué? Porque Dios nos lo revela a través de la palabra de Dios. Pero para la mayoría de las personas, después de la muerte, es algo desconocido, algo que no quieren tratar ni hablar, y no tienen la seguridad. ¿Dónde van a ir? Bueno, ¿voy a ir al cielo o voy a ir al infierno? ¿O voy a ir al limbo? ¿O voy a ir al purgatorio? ¿O voy a ir al karma? ¿O voy a ir a la reencarnación? ¿O al final voy a ser aniquilado? ¿O voy a dejar de existir? ¿Qué es lo que va a pasar? Y muchas personas se preguntan esto porque ha habido muchas religiones y filosofías que la gente enseña y escuchamos algo y yo, oye, ¿y si es así? ¿Sabe por qué tienen ese desconocimiento? Porque tal vez su doctrina, su enseñanza, su filosofía, su creencia, tal vez venga de la cultura o de tradiciones humanas, de filosofías erróneas, religiones falsas, teorías incorrectas, o mayormente, ¿sabe por qué? Porque no tienen a Dios en su vida. Esa es la realidad. Le hemos preguntado a muchas personas, cuando usted muera, ¿a dónde va a ir? ¿Sabe qué es lo que la mayoría, muchos dicen? Yo voy a ir al cielo. Pero ¿sabe qué es lo que dice la mayoría? No sé. A ver qué nos tiene Diosito por ahí. ¿Sí o no? Eso es lo que dice. Cuando una persona dice eso, no sé, o a ver qué nos tiene Diosito por ahí, en realidad para mí en lo personal esa persona no va a ir al cielo. Porque una persona que realmente va al cielo ya está bien segura que Cristo es su Salvador y que Cristo le ha perdonado sus pecados. Amén. Así que te voy a ser sincero, cuando mueras, no todo el mundo va a ir al cielo. ¿Sí escuchó eso o no? No todo el mundo va a ir al cielo. También otra cosa, no te vas a convertir en un angelito. Otra cosa, no vas a tener atributos divinos cuando mueras. Otra cosa, no podrás ver a tus seres queridos, ni te podrás comunicar con ellos. Aunque mira, tú ve y habla con aquí, vas a ver, puedes hablar con tu tío, con tus papás, y que son mentiras, son demonios. No habrá un lugar donde podrás tener 7 mujeres como alguna religión falsa cree eso. Otra cosa, nuestra alma es inmortal, no vas a ser aniquilado ni vas a dejar de existir.
Otra cosa también, tu alma vivirá aunque nadie nos recuerde, porque en muchos lugares que he ido en funerales, ¿qué es lo que dicen? Mira, esa persona va a seguir existiendo si tú la sigues recordando. Son puras mentiras. Y cuando te mueras, no te vas a convertir en calaca como esa película, ¿cómo se llama la caricatura? El Coco. ¿Sí han visto la película? Todas de calaveras. Son mentiras. Son mentiras. Tampoco van a convivir juntos buenos y malos, sino que dice la palabra que van a ser separados. Y fíjese, hermanos, que no todo lo que la gente dice es cierto. ¿Y sabe qué? La palabra afirma estas verdades. Y uno dirá, ¿y cómo sabes que la palabra está diciendo la verdad? Fíjese nomás, léala y tal parece como que lo que sucede es afirmado por la palabra. Porque ya lo digo desde hace mucho tiempo antes. Y así sucede. Levante su mano si le ha tenido temor a la muerte. Déjame sacar una pistola a ver si no les va a dar miedo a los que no levantaron la mano, ¿verdad? En el fondo de nuestro corazón, hermanos, sinceramente, no creemos que vayamos a morir. Se muere el vecino, se mueren aquellos. Yo no. ¿Sí o no? Bueno, usted, gloria a Dios. Hasta ni podemos imaginarnos muertos, en realidad. Una ocasión, 3 hermanos de la Iglesia Bautista de La Joya se reunieron y se pusieron a platicar. Y uno de ellos le preguntó: oyes, cuando tú te mueras o cuando estés muerto, ahí en ese mismo ataúd, ¿qué te gustaría que la gente dijera de ti? No, pues un hermano le dice: mira, yo quisiera que dijeran que wow, que yo fui un gran esposo, que fui un gran líder espiritual y wow, qué gran hombre de familia. Amén, hermano, amén. Y a ti, ¿qué te gustaría que dijeran? Yo quisiera que dijeran que fui un gran maestro, un gran siervo de Dios, que hizo una gran diferencia en muchas personas. Wow, qué bien. Oye, ¿y a ti qué te gustaría que dijeran? A mí me gustaría que dijeran, ¿sabes? Cuando esté en mi ataúd, yo quiero que digan: mira, se está moviendo. Porque nadie nos imaginamos muertos, ¿verdad? Ni queremos morirnos tampoco. Hay un ejemplo en la palabra de Dios de un hombre que le tuvo miedo a lo desconocido. Quiero que vaya a Hechos capítulo 24. Y en esta palabra, o en esta porción, nos habla de Félix, que era un gobernador romano, y él escuchaba de Pablo, y al final lo escucha personalmente y le manda a hablar: oye, ven para acá. Y le empieza a hablar de Jesucristo y le manda a llamar, y al final se empiezan a platicar los dos. Y entre la plática, dice ahí en Hechos capítulo 24, versículo 24, y Pablo le habló de 3 cosas bien importantes. Hechos 24 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drúzula, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar, o al explicar, o darle información, dice: al disertar Pablo acerca de ¿qué? De la justicia, del dominio propio, y de qué cosa, y del juicio venidero. ¿Qué pasó con Félix? ¿Qué dice la palabra? Félix se espantó y dijo: ahora vete, y cuando yo tenga oportunidad yo te voy a llamar. ¡Ay, no! Yo no quiero saber nada de eso. ¿Por qué? Porque era algo desconocido para Félix. Miren nomás, hasta Félix era un gobernador muy valiente, ¿verdad? En aquellos días le tuvo miedo a la muerte, como dice un tío, el tío Rogelio. No, que no, chiquito. Creo que el tema, hermanos, lo espantó porque era algo desconocido, algo nuevo, como ¿de qué me estás hablando? Pero con lo que Pablo le enseñó, le quedó bien en claro que había 2 lugares nada más, el cielo y el infierno. Yo creo que por esa razón a veces no queremos morir. Le tenemos miedo. Bueno, ¿qué tal si no voy allá? ¿Qué tal si voy al infierno en vez del cielo? Pero todos le tenemos miedo a la oscuridad, al vacío que representa la muerte, que al final sí llegará tarde o temprano. Vivimos a veces la vida como si fuera eterna. Eso es para los viejitos, ¿sí o no? ¿Y qué dicen los viejitos? No, es para los jóvenes. Así que dice la palabra que somos como la neblina. Yo desde que era pequeño le tuve miedo a la muerte, viendo a mis abuelos morir. Me entró cierto temor a la muerte,
Una, ¿sabe por qué? Ahorita ya casi eso no se acostumbra. Cubrían los espejos, ¿usted se acuerda o no? Con un manto blanco los cubrían. Yo preguntaba, ¿por qué, verdad? Y otra, bueno, pues uno se iba para la sala y prende ya la televisión. ¡Hey, muchacho, apaga esa televisión! ¡Falta de respeto! Y como, ok, ya, ¿verdad? Y luego mirabas a todas las personas de negro y con cosas sobre su cara. Y estaba uno como dice, hermano, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y creo que por esa razón, no sé, me puse como, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está esa persona ahora? Pero ¿sabe qué? Sepa esto, que después de la muerte solamente hay dos destinos, hermanos. ¿Sí escuchó eso, no? Después de la muerte la palabra nos enseña que solamente hay dos destinos, nada más, que es el cielo y el infierno. Sin importar tu religión, sin importar tu creencia, solamente hay dos destinos, el cielo y el infierno. No hay un punto medio. Y un día, hermanos, seremos colocados en uno de ellos, dependiendo si recibimos a Cristo o no. Dice Pablo en 1 Corintios 2:9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre o en corazón de hombre, o sea, cosas desconocidas, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miren nomás, eso es desconocido para nosotros, pero aún así, a pesar de que es desconocido, gloria a Dios, porque son cosas buenas que Dios nos tiene preparado. Amén. Busca el origen de tu miedo y busca la solución. En realidad ya no tienes que tenerle pavor o miedo a la muerte y puedes tener la seguridad a dónde tú vas a ir. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que enseña Juan aquí, hermanos? Menciona dos lugares a lo que estamos viendo: el que tiene vida eterna, y otras a los que va a caer la ira de Dios sobre ellos, en los que no creyeron en él. Entonces, los de la vida eterna, ¿a dónde irán esos? Al cielo, ¿verdad que sí? Y luego, ¿y los de la ira? ¿A dónde van a ir? ¿Qué dice la palabra? Al infierno o al lago de fuego, hermanos. Solamente hay dos caminos. Ahora, haz a un lado lo desconocido y la incertidumbre y asegúrate de ¿qué? De entregar tu vida a Jesús. El que tiene el Hijo tiene la vida. Ahora, ¿y sabes tú ahora qué va a pasar entonces? Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, fíjate lo que sucede de las muchas cosas. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál fue el fin? Para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Esto es, al diablo. Y luego 15 dice, y librar. Qué interesante, ¿verdad? Y librar a todos los que, ¿por qué, hermanos? ¿Temor a qué? Por el temor a la muerte. No es nada nuevo de que la gente le tenga miedo a la muerte. Para los tiempos de Jesús la gente ya le tenía miedo a la muerte. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, ¿qué? Durante toda la vida sujetos a servidumbre, como ahí con ese temor, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar conmigo? Y que a lo desconocido. El miedo, yo creo que es la emoción más difícil de manejar, hermanos. Pero Jesucristo ya nos dio la solución a la muerte y al temor a la muerte. El Señor ya nos lo dio la seguridad, hermanos. Así que le dará la cara, o usted le debe dar ahora la cara a la eternidad sin miedo. Gracias a Dios. Juan el apóstol era otro que le tenía miedo a la muerte. Dice la palabra que él tuvo un encuentro con Jesús. Y dice Apocalipsis 1:17 y 18, dice, cuando le vi, hablando de Juan, se topa ahí con Jesús, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, ¿y qué le dijo? No temas. Y fíjese lo que le dice, yo soy el primero y el último.
¿Qué significa eso? Muchas cosas, pero una de ellas que yo aprendo aquí es, esto nos enseña su dominio sobre el universo. Imagínense, esto es Dios, ¿no es así? Fíjese el número 18, el versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos, amén. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña su dominio sobre la muerte. Alguien que tenga el dominio sobre la muerte, adóralo, amén. Y luego dice al final, hermanos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa esto? Nos enseña su dominio sobre la eternidad. Oiga, alguien que tenga el poder sobre el universo, sobre la muerte y sobre la eternidad. Ah, Superman, pastor. No, que Superman ni que nada, Jesucristo. Amén. Pero qué hermosas promesas de este versículo. Primero, podemos vivir sin miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque conocemos quién es Cristo Jesús y el poder que tiene, ¿sí o no? En segundo lugar, porque lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz es lo que vemos aquí también. Y tercero, por lo que Cristo hará. Y aparte al momento nos dice, cuarto, con las palabras de Él, no temas, tranquilo, que no pande el cúnico, yo tengo el control de todo. Es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Esto nos da razones para confiar. Todo va a estar bien en lo desconocido. Anton LaVey, hermanos, nació en abril 11 del año 1930. Él fue el fundador de la iglesia satánica, el autor de la Biblia satánica. Dicen testimonios que él tiene un amigo muy íntimo, muy cercano a él, que estaba allí con él antes de morir, en octubre 29 del año 1997. Y cuenta su amigo, después de que él da su testimonio, la historia que LaVey, él era satánico, hacía esto y hacía lo otro, pero él dice, era un satánico, dice, de hueso colorado. Y al estar el moribundo, ya casi al finalizar su vida, ahí en cama, ya casi para morir, para cerrar sus ojos, dice su amigo, que Anton LaVey, dice que él con su vista clavada, dice, miraba algo raro y decía, no puede ser, no es posible, no es esto lo que yo esperaba. Eso sí era algo desconocido para él. Pensé yo, de seguro estaba viendo las llamas del infierno, pero él pensaba que Satanás, como algunos que siguen la Santísima Muerte, que el tanto miedo le tienen, no, pues la voy a adorar, así se ve. No, te va a venir a buscar más rápido. Esa es la realidad, que piensan que les promete tal cosa y al final se convierte de lo contrario. Con esa experiencia fue suficiente para que el amigo de LaVey buscara a Jesús, que después él da testimonio de esto. Así que, hermanos, entregue su vida a Cristo. Tenga la seguridad de que Cristo está en su corazón. Y aunque haya temor a lo desconocido, todo va a estar bien cuando llegue lo desconocido. Porque Jesús lo ha prometido. Yo tengo las llaves de todo, del universo. Tengo las llaves de la muerte y tengo todo bajo control. Eso es lo que Jesús nos promete, ¿no es así? Y confiamos como confió el salmista David en Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Si el Señor está con nosotros, ¿no es así? ¿Por qué le tenemos temor a la muerte, hermanos? Hay muchas razones, pero hoy es temor a lo desconocido. Pero nosotros como cristianos ya no le tenemos miedo a esto. Señor, venga lo que venga, estamos en tus manos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Si en esta tarde usted tiene ese temor, tal vez la primera razón es de que Cristo no está en su corazón. Pero quiero invitarle para que usted se asegure de tener a Cristo en su corazón. No le estoy diciendo que se asegure de ser bautista, de ser pentecostés o de tal religión. No, la religión no te va a salvar. Quien te va a salvar es Cristo Jesús. Así que tienes que asegurarte de que Él esté en ti. Y no importa, aunque venga lo desconocido, el Señor se va a encargar de ti. Así que pídele al Señor que Él entre a tu corazón. Dile, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Entra a mi corazón, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo. Sálvame, Señor, y perdóname. Si usted hace eso con todo su corazón,
el Señor le va a perdonar, le va a salvar y le va a llevar, aunque sea lo desconocido para nosotros, para Él es conocido porque Él lo creó todo. Él es el creador de todo y Él es nuestro creador. Así que estamos en buenas manos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, y gracias que a través de ella, Señor, podemos prepararnos para lo más importante que es la eternidad, Señor. Y la mejor manera para prepararnos es entregando nuestra vida a ti, Señor. Así que, Señor, sé con todos los que están hoy aquí, Señor, para que estén bien seguros de que tú habitas en sus corazones, Señor, para que no sean confundidos con una religión o una tradición. Señor, te pedimos para que bendigas a aquellos, Señor, que tienen este temor y que ese temor lo echen ante ti, Señor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándoles a la mejor decisión de su vida y es entregando, Señor, su corazón a ti. Los ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.